Hola, buenas tardes, bienvenidos. Hoy voy a tratar el tema del suicidio y especialmente pues dedicado a mis colegas psicólogos. Como bien sabemos, el suicidio es un fenómeno muy complejo, ya que en su etiología inciden varios factores, como el factor cultural, social, psicológico, clínico y biológico. Asimismo, si bien es un problema de salud pública y de salud mental, sin embargo y ante todo es un drama vital. Por eso, quien mejor explica y maneja el suicidio es la fenomenología. ¿Por qué? Porque la fenomenología integra a todos estos factores y en lugar de hacer distinciones, lo que hace es unir y muy en especial une de una manera armoniosa el factor biológico con el factor psicológico a través de la terapia. Bien, siguiendo con la fenomenología, pues él describe cuál es la vitalidad, cuál es la experiencia interna yo-mundo de la persona que se suicida o que se intentó suicidar. Él se basa para esto en lo que llamamos la vivencia de la experiencia cotidiana de la persona. Toma al ser humano desde el punto de vista persona humana y no un mero paciente. Bien, nosotros pues tenemos que ver desde el punto de vista teórico, más que nada, como metodología, que en el acto suicida, consumado o no, el psicólogo tiene que ver la vivencia interna, qué es lo que pasa por ese mundo de esta persona, de este posible suicida. Y bien, después de este pequeño preámbulo, pues voy a explicar las posibles causas que llevan a los diferentes grupos a decidirse por el suicidio, teniendo en cuenta que la persona que decide suicidarse es porque quiere acabar, quiere terminar con el proceso doloroso que está viviendo. Vamos a
pues ver estas características en los niños y adolescentes, en los adultos y en personas de la tercera edad. ¿Qué pasa en los niños y adolescentes? En los niños y adolescentes, bien sabemos que el cerebro aún no ha llegado a su pleno desarrollo. Bien entendemos, y es muy conocido, de que el cerebro llega a su desarrollo esperado a los 21 años de edad. ¿Y cuál es la parte del cerebro que es el que más demora en desarrollar? Es aquello que es el frontal, que tiene que ver con la razón, con la lógica, con el control de los impulsos, de las emociones, con las decisiones acertadas. Eso es lo que lleva un proceso más largo y se supone que a los 21 años llegó a su desarrollo. Bien, entonces, ¿qué pasa con los niños y los adolescentes? En los niños y en los adolescentes que están bajo la tutela de sus padres o de sus cuidadores, la responsabilidad sobre lo que pasa en la vida de este grupo es de estos, sea de los padres o de los cuidadores. Bien, veamos en el caso de los niños. Los niños son pura apertura. Los niños solamente saben que tienen a alguien a su lado en quien depositan toda su confianza y que ellos lo van a proteger, le van a dar seguridad. Eso es todo lo que sabe el niño. Y cuanto más pequeño, pues es mayor. ¿Y qué pasa con este niño? Igual con el adolescente, en cuanto qué es lo que lo lleva al suicidio. Primero, lo que es la relación afectiva. Esta relación afectiva que es la que crea el vínculo. Cuando un niño es abusado física, psicológicamente, sean con gritos, palabras altisonantes, golpes, restricción de los alimentos, tirarlos a la calle hasta que no se le pasó la rabia al progenitor, o es abusado sexualmente. Y este abuso sexualmente depende del tiempo, depende de quién es. Si es alguien que tenga un vínculo muy estrecho, como puede ser el padre, la madre, el abuelo, el hermano, el tío, o un vecino o un conocido. Esto es preponderantemente importante. Y cuanto más pequeño, la alteración es mayor. Porque este tipo de abusos, de los que acabo de mencionar, incluido el abuso sexual, marcan en el niño tanto a nivel cerebral,
subcortical, a nivel del ADN y a nivel de su psique, una herida, un vacío tan grande que tal vez los intentos de suicidio, y si no lo logra, van a ser muy frecuentes. Los trastornos de personalidad van a estar acompañándolos toda su vida y van a estar en terapia, tanto farmacológica como psiquiátrica, por secula seculorum. Bien, eso pasa en el niño. ¿Y qué pasa en el adolescente? En el adolescente ya entra a otro proceso, que es el que él ya tiene que resolver una serie de tareas que implican su identidad y también empezar a desarrollar un programa de vida. O sea, ya tiene un peso mayor que el niño. Entonces, ¿qué pasa en este adolescente con estas situaciones que lo van a llevar al suicidio o al intento del suicidio? El famoso fracaso académico, tanto en niños como en adolescentes. Pues esta palabra es tan cruel que abarca a toda la persona del adolescente y del niño. Una palabra que debiera sacarse del diccionario, del vocabulario, porque es una palabra con una intención destructiva. Fracaso. ¿Cómo decir que un niño de 4 años, de 3 años, o un adolescente ha fracasado académicamente? Si acabo de decir que están en un proceso de evolución neurológica y la cognición de análisis y síntesis, que son lo máximo en la evolución del ser humano, llega a los 21 años, de donde sacamos que esta criaturita de 3, 4 años y adolescente vaya a ser un fracaso. Eso no existe, porque ellos están en plena vida, están aflorando, están saliendo a la vida, están conociendo, están experimentando la vida. La plenitud de la vida no la tienen por ningún lado. Y yo he tenido la oportunidad de atender a padres que vienen y dicen, no solamente, mi niño fracasó en el colegio, no, sino que me vienen con el tremendo cliché, me han fracasado. Por favor, ¿el niño fracasó? No, me fracasó a mí. Cuando yo trabajo con estas personas y luego llegan a aceptar y a entender qué es la palabra fracaso, pues el cambio, que la mejora de su pensamiento y de su actitud, cómo mejora a su niño, a su hijo. Entonces, si la palabra fracaso es la persona total es el fracaso.
Entonces, ¿qué le queda? Y a su interpretar, y sobre todo si el papá le dice, me ha fracasado, me has fracasado, aquí, en mi medio, a fin de año, se ven algunos suicidios de adolescentes, porque lógico, han repetido el año o tienen que convalidar, estudiar en las vacaciones alguna materia pues que no haya resultado óptima en su aprendizaje. Entonces, para que el padre no lo castigue o no le diga que eres un fracasado, porque ya se siente fracasado, entonces el suicidio. Bien. Otra situación que lleva al suicidio a los niños y a los adolescentes es el conflicto familiar. Conflicto familiar inclusive extendido, en donde los abuelos, paternos o maternos, se meten en la vida doméstica del padre, madre e hijos. Son intrusivos, diciendo lo que deben y no deben hacer. Los tíos, los primos, todos entran a calificar cómo vive esta familia. Y eso definitivamente confunde y altera a los niños y a los adolescentes, porque no hay límites. ¿Quién manda a quién? ¿Quién es la autoridad aquí? Y los sobrepasan, los sobrecargan. Y aparte de eso, ven que sus padres, pues, son otros hijos que simplemente aceptan a regañadientes. Porque cuando los abuelos, los tíos, los primos, todos salen, los que se quedan masticando son los papás, y los que ven esa masticación, esa rumiación son los hijos. Y quizás son los agredidos. Bien. ¿Qué pasa con esto? El niño es criticado. Oh, no sabes comer. ¿Cuándo aprenderás a agarrar bien los cubiertos? Mira, fulanito de tal, tu primo, qué bien que maneja los cubiertos. O ¿hasta cuándo tendré que limpiarte el traserito? Porque ¿cuándo dejará los pañales? O al adolescente, ¿cuándo aprenderás a hacer algo en la comida? Porque cuando yo llego del trabajo tengo que hacer la comida, porque tú ya de 13 años todavía no sabes hacer nada. O sea, son críticas más críticas y encima responsabilidades que ni siquiera les competen. Otro, entonces, ¿cómo se siente ese niño? ¿Cómo se siente ese adolescente? Una carga. Unos ineptos, unos que nunca van a aprender, porque les dicen no sabes y no sabes. Otra situación es el abandono de uno de los progenitores, que de un día para otro se desaparece y no se sabe nada. Otro, el divorcio, pero un divorcio muy conflictuado. Si ya un divorcio amigable trae tristeza, trae ansiedad en el grupo familiar, imagínense el divorcio conflictivo, en donde papá y mamá gritan, se dicen cosas, se tiran la puerta, donde tienen que acudir a las leyes, a los tribunales de familia, para ver cómo queda la custodia, la manutención. Y eso, muchas veces la madre, muy conflictuada, va y se lo dice a los niños,
se lo dice a los adolescentes, habla mal del padre, el padre habla mal de la madre. Entonces, el niño está de por medio, el adolescente está de por medio, porque especialmente también los usan a ellos como correos. Dile a tu madre esto, dile a tu padre esto. Tu padre hizo esto, tu madre hizo aquello. O sea, los meten en un problema que no es de hijos. ¿Cómo se siente el niño, el adolescente? Por mi culpa y por mi culpa. Porque ellos no pueden apaciguar a esa parejita. Entonces, ¿quién es el adulto? ¿Los padres o los niños o los adolescentes? Y esta pelea también les traen confusión en su identidad. Es muy importante la niñez y la adolescencia para la identidad. Porque si bien el niño y la niña se reúnen, son amiguitos, juegan con todos los juguetitos, allí nadie dice yo soy el varón, yo soy la mujer, salvo que mamá y papá les diga, pues bueno, ellos por imitación, yo voy a ser la mamá y tú vas a ser el papá, porque nos estamos identificando. Pero estos problemas, y sobre todo para el adolescente le trae mucho problema. Si un adolescente varón ve que su madre es la víctima, ¿qué va a pasar y ve al padre de victimario? ¿Qué va a aprender? Dos cosas. Uno, el tomar actitudes muy pasivas para no ser agredido, violentado por el padre, o sea, se va a sumar a la madre, o va a tomar comportamientos del padre de ser violento, agresivo, mal portado. ¿Por qué? Porque de esa manera puede ganar el afecto del padre, que supuestamente el padre se fue por culpa de él o de todo el grupito de los hijos y los hermanitos. Entonces aquí ya viene la confusión en los roles femenino y masculino. ¿Y qué hacemos? Después, el problema con las identidades. Otra situación que lleva al niño y adolescente al suicidio está el acoso escolar y el acoso cibernético. Que el acoso escolar y el acoso cibernético van a ser fácilmente receptivos aquellos niños y aquí los adolescentes que están pasando por este hogar, están viviendo en este hogar totalmente disfuncional. ¿Por qué? Porque están en pleno desarrollo, pero al mismo tiempo están en plena confusión de identidad, están en confusión, están con el autoestima, digamos, por abajo, no hay aceptación, hay rechazo, hay fricción, yo no valgo nada, por mi culpa mis padres se separaron, y etcétera, etcétera. Encima soy un fracasado en la escuela. ¿Qué va a pasar? Al que le va a llegar el acoso escolar es a este niño y a este adolescente. Él va a ser el caldo de cultivo. Y como también él quiere estar dentro de un grupo, para estar dentro de un grupo necesitan el celular, la computadora y otras herramientas virtuales,
él va a estar abriendo su celular y a través de él va a recibir el acoso cibernético. La mamá le puede decir, o el papá, pero mira, apaga eso, no tomes importancia. No, es que ese instrumento es su día a su día. Y a través de ese instrumento se entera de todo lo que pasa con los otros grupos, que al día siguiente en el colegio, con el grupo de amigos, van a compartir sobre eso. Pero por compartir también entra la otra parte, que lo están lastimando. Entonces, ¿qué pasa con este niño de 4 años que está siendo abusado, por ejemplo, sexualmente? Los padres se están divorciando, que lo critican, lo maltratan, no le tienen comprensión, no le tienen compasión. Se va a suicidar. Ya hay estudios, por ejemplo, de la parte de un grupo en España, que ya han visto niños de 4 años en adelante entrar al suicidio, de 4 a 9, de 9 a 13, de 13 a 19. Y definitivamente, porque esto es un infierno, es un sufrimiento tal del cual este niño, este adolescente quieren escapar. Y por lo tanto, pues van a utilizar los medios que tengan accesibles, sobre todo en su casa. Luego hablaré de esto. ¿Por qué también vemos que estas situaciones tan críticas llevan a que los trastornos de personalidad empiecen a aparecer? Y los trastornos de personalidad son ventanas grandemente abiertas para que el suicidio se consolide. Otro es el alcoholismo. También es otra situación que lleva al suicidio, igual el abuso de sustancias, lo que comúnmente llamamos drogas ilícitas. Y también drogas lícitas, que no están permitidas para el uso común, sino para ciertas enfermedades y con receta, pero sin embargo, los que tienen abusos de sustancias lícitas también van al abuso de sustancias lícitas. Bien. Viene un niño que ha vivido en estas condiciones y el adolescente. Eso termina allí cuando el sistema nervioso ha desarrollado, viva la pepa, ya borrón, cuenta nueva, soy otra persona. No. Eso se perpetúa. Por eso que vemos suicidios o intentos de suicidios de los 20 a los 30, 35 años. O sea, en la adultez joven. En estas personas adultas, ¿qué es lo que pasa? Primeramente, ya igual también en el adolescente ha ocurrido y en el niño, la pérdida, sobre todo cuando los padres han fallecido o cuando los padres han abandonado, como dije. En los adultos, las pérdidas, que pueden ser pérdidas por muerte de un ser querido o pérdidas del trabajo que llevan a deudas financieras, también a conflictos y rechazos dentro del núcleo familiar, dentro de la familia extendida, en el grupo de amigos o en el
trabajo, que allí vendríamos ya a nivel de las relaciones interpersonales, también conflictos legales, situaciones de soledad y aislamiento, enfermedades terminales con dolores crónicos agudos, con discapacidad o pérdida de autonomía por enfermedad o por accidente. Todas estas situaciones que no le permiten ver a la persona un futuro mejor, sino un futuro aciago, llevan al suicidio o a los intentos de suicidio. Y en los adultos, y así como en adolescentes y niños, hay muchas evidencias empíricas que todas estas situaciones de vida son las que llevan a suicidios consumados o no consumados. Y se dice que un año antes de intentar el suicidio o el suicidio, ya las personas han empezado a vivir estas situaciones. O sea, que tanto va el cántaro al agua que éste se rompe. Bien, también tenemos el suicidio en la tercera edad, a lo que comúnmente llamamos ancianos. ¿Qué pasa con esta población? En esta población ya comúnmente se dan el deterioro de la salud física y de la calidad de vida. También puede darse la viudez, la proximidad a la muerte, soledad, aislamiento, jubilación, cambio de residencia, pérdida del rol o de la autonomía, enfermedades terminales, dolores crónicos, sensación de ser carga para los demás. Esto es lo que va viviendo el anciano. Y sí, definitivamente, hoy en día en Europa es normal, es una norma, así como en Estados Unidos. Ay, mi papá, mi mamá o mis padres están muy ancianos y yo no tengo el tiempo para cuidarlos, entonces ¿qué hago? Los saco de su residencia, los saco de su vida habitual, los saco de sus amigos y vamos a una residencia. Tienes una jubilación, esa jubilación va a la residencia y allí vives cuidado las 24 horas. ¿Por qué? Tenerte a ti, visitarte o ponerte una enfermera, pues sale muy caro. Entonces, eso lo han tomado como una cosa muy lógica. Sobre todo en Europa, que ya hasta los mismos ancianos dicen ya con esta jubilación me voy. Creo que Polonia es la que tiene las residencias más baratas y dice que son muy buenas. Entonces muchos de Alemania llevan a sus papás a esos asilos e imagínense cuándo los van a ir a ver. Esta pantalla no es suficiente para decir hola papá, hola mamá. Lo importante en esta época y en todas las épocas es el contacto físico, el abrazo, el beso, el verte, el darte una caricia en el cabello, el peinarte, el maquillarte. Vamos, te doy una vuelta por el parque, vámonos a comer una comida especial, hoy es domingo, vamos al teatro. No. Con ese anciano, ¿qué pasó? No quiero ser una carga,
ya comenzó. Voy a abandonar a mis amigos y toda mi vida que llevaba. 2. 3. Me cambio de residencia definitiva, un asilo. Por muy cómoda que sea, residencia de ancianos o asilo es lo mismo. Si tengo una enfermedad, ok, me llevan al médico, el médico me ve allá y si me sacan a pasear, me sacan a pasear con los otros ancianitos que sabe Dios y cuándo. O sea, esta persona va a llegar un momento en que va a querer irse más rápido de esta vida. Y se ha visto que ancianos que han sido separados de su casa, de sus amigos, de su habitualidad, han ido a un asilo y a los pocos días han fallecido. Yo conocí uno que tenía una enfermera y los sobrinos lo iban a ver. La señora tenía como 100 años, pero estaba lúcida. Tenía su médico y de todo. Un día la veo que la llevan, porque pasaron por frente a mi residencia y pasaron al asilo que está por ahí cerca. No pasó una semana que la señora falleció, se murió. ¿Ok? Bien. Entonces, igual, cuando a la pareja de ancianos, esposo y esposa, si bien los van a colocar tal vez en el mismo asilo, pero no van a poder compartir la habitación, no van a poder tener el momento de privacidad, van a tener que compartir el comedor, la sala de distracciones, todo en grupo. ¿Qué ha pasado? Y se ve que los dos pactan suicidarse. O sea, ¿ven? El suicidio es una decisión que toma la persona para consciente, decisión consciente, deliberada generalmente, para morir. Eso es un suicidio. Hay otro colectivo bastante vulnerable al suicidio y son los gays, las lesbianas, los transexuales y los bisexuales. ¿Por qué esta población es altamente vulnerable? Primeramente, esto que les voy a decir de las situaciones lo leí en una fundación de psiquiatría que trata pues los suicidios, y estoy hablando de España, que se supone que en Europa este grupo es abiertamente aceptado, inclusive se casan, viven juntos, adoptan niños y todo, pero son de estudios recientes, lo que quiere decir que no es bien aceptado este colectivo. Ellos sufren de estigmatización. Ya nosotros sabemos el término tan vulgar que les dice. Son marginados, son discriminados, falta de apoyo. Estas personas, cuando quieren integrarse a los grupos, porque trabajan, van a los teatros, quieren hacer su vida común y corriente, ¿no? Simplemente, al no ser apoyados, al ser discriminados, al ser estigmatizados,
los están arrinconando. Por ejemplo, en los adolescentes que tienen el problema de la identidad y que están en esa confusión. Lo que los lleva a suicidar no es su lesbianismo, no es la homosexualidad, sino las actitudes de las personas homófobas. Esos los llevan al suicidio. Entonces, estos adolescentes, también como los adultos de este colectivo, se sienten tan discriminados que se consideran cargas, no se consideran personas humanas, entes. ¿De dónde? Pero entes. Así los hacen sentir algunas personas homófobas. Entonces, ¿qué hacen estas personas? Tienen sus grupos muy reducidos. Otros que se le dice que todavía no han salido del closet. Otros que por un desliz alguien de su grupo de amigos heterosexuales lo vio. Entonces, todas estas situaciones los llevan al suicidio. Bien, entonces, realmente, para el suicidio, para que llegue a suicidarse, realmente esta persona llega a tal sufrimiento que para ya no sentirlo más, decide abandonar esta vida a través de la decisión voluntaria de matarse. Eso es lo que es el suicidio. Pues bueno, hablando desde el punto de vista de la fenomenología que les decía, que es la que engloba a los factores culturales, psicológicos, sociales, clínicos, biológicos, espirituales, ambientales, para el estudio del suicidio y para ver qué es lo mejor para que la persona no llegue al suicidio, si es que se le logró todavía aguantar en el momento que intentaba suicidarse o que estaba con la idea de suicidio. ¿Qué es? Primero, se entra a lo que se llama la etapa secundaria. ¿Cuál es esa etapa secundaria? Es la etapa de la asistencia biológica. La asistencia biológica la lleva a cabo el psiquiatra. ¿Por qué el psiquiatra? Porque el psiquiatra, como médico, pues ha estudiado al cuerpo humano y sabe lo que ayudaría en este momento a la persona con intento de suicidio a nivel de que los neurotransmisores lleguen lleguen a equilibrarse, en las neuronas lleguen a equilibrarse los neurotransmisores, y ellos, como se transmiten por redes a nivel de la corteza cerebral prefrontal y a todos los núcleos subcorticales que tienen que ver, para que esta persona, teniendo los neurotransmisores nivelados, como son la serotonina, la dopamina, la GABA, la persona
empiece a disminuir biológicamente el deseo de suicidarse. Hablando biológicamente, que no es suficiente. Lo otro que engloba la fenomenología es la parte psicológica, sobre todo con la parte de la psicoterapia. Y aquí lo que se ve es el nivel primario, que son todos aquellos situaciones que he mencionado. El por qué esta persona quiere suicidarse. Aquí el psicólogo, viendo estos niveles primarios, va a encontrar con esta persona las soluciones, las posibles soluciones, lo que le llamamos el encontrar las respuestas alternativas, y luego que nazca, que se genere el sentido de la vida, el sentido de la existencia. Estos dos factores, biológico y psicológico, van a hacer que disminuya el riesgo del suicidio. ¿Por qué? Porque uno trabaja lo biológico y el otro trabaja lo psicológico. Y los dos, mano a mano, en unidad, en complementariedad, llevan a que la persona tenga experiencia de vida. Es de cómo se trabaja el suicidio. Y también aquí van a tomar sobre todo el terapeuta psicólogo, o inmediatamente lo ve el psiquiatra cuando lo llega por primera vez, que es al primero que se va. Y allí ellos van a ver cuáles son las fuerzas familiares, sociales, es decir, esas fortalezas que tiene este grupo para ofrecerle a la persona que intentó suicidarse pero no lo logró. Este apoyo es fundamental, que también puede ser un apoyo del grupo de amigos. ¿Ok? Bien. Entonces, desde ese punto de vista se trabaja, se entra al tratamiento con la persona que intentó suicidarse. Pero aquí lo importante es, y que generalmente los pacientes o sus familiares no le prestan ayuda. ¿En qué sentido? En que, la persona se iba a suicidar, le dimos contención, pero la contención necesitó hospitalización, y en los hospitales en emergencia lo llevaron a la sala psiquiátrica. El psiquiatra cumplió su función y le dijo, pues bueno, 1 mes, ya te doy de alta, pero no significa de que tú tengas que dejar las pastillas, no. Las pastillas, como bien lo he explicado en otro video, va al sistema nervioso, a las partes encargadas de que pasen los transmisores para que la persona continúe viviendo. Hace primero un levantamiento, y esto es lento. En 1 mes apenas se logra esto, porque el medicamento no es que sea tan rápido de ya para allá, no, es lento, pero para eso le dan un grupo de medicamentos.
unos que actúan más rápido para que los otros neurotransmisores vayan lentamente, los que van a ir realmente a disminuir el riesgo suicida. Como ya tú estás en un mes y estás así, te puedo dar de alta, pero todavía no puedes dejar las pastillas. Tienes que venir todas las semanas o cada 15 días para monitorearte, para que esto que está aquí ya elevado empiece a formar esta meseta. Esta meseta la tenemos que solidificar y no va a ser en medio año, no va a ser un año, no va a ser 2 años. Ahora se está viendo que en suicidios y en suicidios por depresión, y en depresión son de 5 años. A los 5 años vemos si la meseta vuelve a bajar o se mantiene. Y el psiquiatra va estudiando qué tipo de personalidad es esta persona. Y dependiendo de esto, quizá la medicación sea para toda la vida. Así es que la medicación es de larga data. Así que no porque ya me siento bien, ya río, ya comparto con mis compañeros, ya no tengo ideas de suicidio y digo, ay, qué locura, cómo me intenté suicidar. Sigue con la medicación farmacológica, perdonen la redundancia. Bien, el psiquiatra de seguro que le va a decir terapia psicológica, porque solo los fármacos, como hemos visto, no es posible. Para que haga la meseta, tanto cerebral como psicológica, y se forme una alianza muy fuerte, se necesita la terapia psicológica. Ya que en la terapia psicológica vamos a ver en la historia de esta persona todas estas situaciones conflictivas y cómo esta persona llegó a este nivel de desesperanza, de vacío para el suicidio. Es decir, cómo era su interpretación para llegar a sentirse una carga. Cuando el psicólogo terapeuta va trabajando con su técnica y para esto luego encontrarle el sentido de la vida y luego ayudarlo a que él mismo aprenda viendo la realidad con el adecuado uso de la inteligencia, con los pensamientos constructivos, ya no con los pensamientos irracionales automáticos, no. Va a hacer que ese sentimiento, esa emoción disminuya y la persona allí sí puede decir: qué locura querer quitarme la vida, porque va a tener otra percepción, otro enfoque de lo que es la vida. Y como les dije, cuanto más pequeño, cuanto más niño vivió en situaciones muy estresantes, muy caóticas, el fármaco quizás sea de por vida y también la terapia, porque esa persona necesita un sostén. Ese fue un arbolito que tuvo unas raíces
pero raíces con una que emitieron una savia amarga, de amargura. Y las ramitas que creció y las hojitas son tan débiles que todavía inclusive el fruto que da es muy pequeñito y por eso se necesita de ambas. Así es que aquellas familias que tengan en su grupo personas que han intentado suicidarse, denle en el espaldarazo de que ellos y ustedes van a ayudar a que esta persona se atienda tanto con el psiquiatra como con el psicólogo terapeuta. Porque esta persona que intentó suicidarse necesita de una razón de existir. Y la razón de existir lo da cuando va aprendiendo a ser su propio terapeuta. Y un punto muy importante también es la dimensión espiritual, porque ese vacío que llega a sentir la persona porque no hay razón de existir, si bien la terapia se la va a llenar un poco, pero necesita de una espiritualidad que le dé la razón sostenible de que hay alguien que se llama Dios, que lo quiere más que su padre, que lo quiere más que su madre, que lo quiere más que su amigo y que no se le separa nunca y que no lo juzga y que no lo critica, simplemente lo ama así como es. Bien, de esa manera, queridos colegas, enfrentamos al suicidio. Ahora, por ejemplo, ustedes se preguntarán, ¿y qué pasa ahorita que en los diferentes países, pues los ministerios que competen a la salud han formado grupos porque se han dado cuenta de que las personas están intentando suicidarse y no sé si se habrán suicidado, pero por lo menos intentos de suicidios hay. Entonces, ¿qué hacer cuando un paciente nos llega con ese intento de suicidio? Gracias a Dios que no se suicidó, pero llega al psicólogo. ¿Qué hacemos? Simplemente llegas a tu consulta, lo recibes, lo sientas, lo saludas, le das tu nombre y le dices, ¿en qué te puedo atender? Tú ya sabes a qué ha venido, pero le dices, ¿en qué te puedo atender? Y quizás esta persona ni te mire, ni te escuche y ni tenga ganas de hablarte. Bueno, entonces, pues tú le dices, mira, tengo entendido pues que has querido suicidarte y la persona que te ha traído, la familia que te ha traído, pues te ama tanto que ha buscado una ayuda para ti y ha considerado que yo puedo ayudarte y por eso te ha traído. Ok, bien, y bueno, y yo estoy aquí para ayudarte con lo que yo sé que es mi profesión de psicología. Es todo lo que dices. Y esperas un rato a que la persona, después de un silencio, quizás empiece a hablar. Y te va a decir, sí, de repente no te da el nombre, pero te dice, sí, yo he intentado suicidarme porque me siento fatal, nadie me quiere, yo no sirvo en esta vida. Y empiece. Ok, tú lo único que haces es escuchar de manera respetuosa y empática.
y empiezas a acoger a esta persona a través de lo que le vas a decir. Tú le puedes decir si el intento es para escapar, porque estás sufriendo mucho, pero hay una persona que te ama, que tú eres importante para esa persona que te ha traído y le das el nombre de la persona y quiere que tú vivas. Ya le estás diciendo que él es o ella es importante. Y allí empiezas con lo que se llama, primero, razón de muerte o razón de vida. Si agarras razones para morir, le dices, ok, ya te he escuchado, que te quieres morir porque eres un desastre, que nadie te quiere, que sufres mucho, que eres una carga. Ok, tus razones de muerte ya te las he escuchado y ok, son válidas. Es que tú no le puedes tapar el sol con un dedo, ok. Entonces ella escucha, me están validando, son válidas, ¿sí? Ok, bien. Hay una persona para la cual tú eres muy importante, porque ha visto en ti que tienes razones también para vivir. A ver, cuéntame, ¿quién es esta persona que te ha traído? Ok, te puede decir, es mi hermana. Bien, ¿es tu hermana mayor, la más chiquita? ¿Quién? Mi hermana mayor. Ok, esta hermana mayor, ¿cómo es contigo? Ay, me quiere, mira que con el sueldo que ella recibe todos los meses me da una propina. Ok, muy bien. Otra cosa, ¿qué más hace esta hermana por ti? Ok. Entonces, esta hermana te ama, ¿verdad? Bien. ¿Y tú amas a esta hermana? Claro que yo la amo. Perfecto. Entonces, tu hermana es importante para ti. Sí, mi hermana es importante para mí. Ok, bien. Tú tienes una mascota, un gatito, un perrito, un conejito. Sí, yo tengo un perrito. Entonces, tú sabes, ¿qué hace este perrito cuando tú llegas a tu casa, por ejemplo? Me mueve la colita, sale, se para en dos patitas, me abraza la pierna, etc. Y así comienzas con ella, a que ella misma te vaya dando cosas buenas por razones de vivir. Entonces tú, después de que has anotado la lista, le dices, bien fulanita, tú dices de que las razones, bueno, bien, mira, tus razones de vivir que me has dado son estas. Mira, qué grandes son estas razones de vivir. Quiere decir que tú eres una persona muy amada. ¿Ok? Pero, oye, pero además no me ha dicho todavía tu nombre. Entonces, ¿con quién estoy hablando? Entonces, quizás lo digas de una manera jocosa y la persona entonces allí sí te pueda mirar y tú le miras empáticamente, afablemente. O sea, de esa manera tú haces el primer encuentro con esta persona. Bien, y luego inmediatamente agarras otro punto. Como esta persona ya intentó suicidarse y no lo consumó, le vas a preguntar, ¿cuándo planificaste suicidarte? Porque te puede decir, no, ya yo vengo planificando esto desde hace tiempo. Ok, ¿tú lo has practicado antes? Posiblemente te va a decir sí. 3. El instrumento con que te ibas a suicidar, ¿cuál es? ¿Para qué? Para saber en casa con qué instrumentos esta persona puede intentar nuevamente hacerlo. ¿Ok? Bien, ¿y cuándo lo pensabas hacer? Yo lo pensaba hacer mañana, pero lo hice hoy, me quise adelantar. Ok, te quisiste adelantar. Bien, ¿qué otra cosa más? ¿Por qué? Porque eso te va a decir
cómo esta persona, si bien ya no tenía una idea, pero sí ya tenía una ideación, inclusive una ideación estructurada. Y entonces, después de todo esto, se le dice a la persona, mira, qué bueno que hayas llegado aquí, me doy cuenta que eres una persona inteligente, que eres una persona aguda, y que tienes valores, porque me has hablado de que vas a la iglesia, de que tienes un grupo de amiguitos en la iglesia y de que te gusta ayudar a enseñar a los niños más pequeños en la iglesia. Veo que te gusta también el servir, o sea, tienes muchas cosas, muchas capacidades con las cuales puedes darte al mundo y que las personas que te conocen también te aman. O sea, ya la estás validando. Y le dice, pero también necesitas una ayuda. En la ayuda está en que cuando la persona ha llegado a estos extremos de quitarse la vida, nosotros en el cerebro tenemos unas sustancias que nos mantienen tranquilos, viendo las cosas buenas, frente a las cosas malas, solucionarlas. Y eso, ¿cómo lo vamos a llevar a tu cerebro, que en estos momentos debe estar que debe estar bastante bajo? Entonces el psiquiatra te va a dar las pastillas y te va a decir durante cuánto tiempo la vas a tomar y todo. Y después vas a ir al psicólogo. En el psicólogo, que de repente el psiquiatra te dice a qué psicólogo, o si quieres venir conmigo, cuando ya el psiquiatra te dé de alta, pues empezamos a trabajar para que tú seas tu propio terapeuta. ¿Qué te parece? Yo he estudiado 6 años y me he tenido que especializar muchos años más para estar aquí contigo. En cambio tú, en unas sesiones de meses, vas a aprender a ser tu propio terapeuta, imagínate. O sea, de esa manera te levantas, tú la levantas, pones tu brazo en un hombro y la llevas al pariente diciéndole pues de que él va a ir a tal psiquiatra, que le vas a, bueno, ahora como estamos en la cuarentena, pues inmediatamente llamas al lugar donde tiene que ir y decirle que va la persona fulanito de tal, le haces una notita y para que con eso llegue y el psiquiatra sepa cómo está, porque de repente no tienes ni tiempo de tomarle una prueba de Beck, porque posiblemente no tengas el tiempo, simplemente tu informe de lo que en ese momento hiciste, tu percepción, y lo anotas. Porque hay que tener muchísima paciencia con estas personas que han intentado suicidarse, porque son muy, muy herméticos. Ocultan sus ideas muy bien. Y por lo tanto, aunque tú le des una relación de apertura, aunque tú le des una relación de contención emocional, aunque tú le des confianza, aunque tú la acojas, pero como ya tuvo el intento suicida, no la mandes a su casa porque lo va a volver a hacer. Tienes que ser clara y contundente. Psiquiatra, y posiblemente la van a hospitalizar, porque recordemos que no basta los primeros medicamentos, porque nuestro cuerpo no es una aspiradora, no. Y luego pues la terapia, en donde ayudemos a esta persona a encontrar las soluciones, las alternativas, les enseñemos y sobre todo a darle sentido
a su vida. Quise traerles el aborde fenomenológico porque es lo que actualmente se está poniendo en práctica. Y también porque el aborde fenomenológico dice que hay trastornos de personalidad como la límite, la bipolaridad, las depresiones en sus diferentes gamas, los trastornos histriónicos de la personalidad, que han llegado al suicidio o intentar suicidarse, pero no han llegado por sus patologías, sino que debajo estaban los niveles de situaciones primarias que fueron los que gatillaron para que estas personas llegaran al intento o al suicidio. Por eso que en los estudios de fenomenología se han visto que hay pacientes que han intentado suicidarse, han estado con su fármaco y están con el fármaco. Ya la meseta cerebral está muy buena y se está manteniendo, pero sin embargo intentaron nuevamente el suicidio. ¿Qué pasó? La familia se pregunta, pero si la persona toma la pastilla y está muy bien y que no sé qué y está trabajando. No, el nivel, el que hablamos, la frustración, los abusos, las negligencias, las estigmatizaciones, los rechazos, todo esto que está por debajo es que subió y gatilló a esa persona. Y entonces, ¿sabes? Porque eso es un sufrimiento permanente. Por eso es importante la psicoterapia, porque ese sufrimiento lo vamos a tener que ir aceptando o solucionando. Porque hay cosas que solo hay que aceptar, porque ya no tienen solución. Pero hay cosas que sí se pueden solucionar. Y de eso se trata nuestro trabajo. Espero que les ayude, queridos colegas, este tema del que les he hablado, y sobre todo a los psicólogos que en estos momentos están en las líneas telefónicas ayudando a sus comunidades con las personas que se están intentando suicidar, pues no es por la cuarentena, sino como la cuarentena hizo que estos niveles primarios se gatillaran. Ok, les deseo una muy buena tarde y será hasta muy pronto. Bye bye.